que cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios sea en nosotros a través de la adoración, grandes cosas pasan. Grandes cosas pasan. Cuando nosotros obedecemos a Dios en esa instrucción tan sencilla como es adorarlo en el Espíritu y en verdad, sin importar qué, sin importar cómo tú hayas venido, sin importar cómo tú te sientas, todo se rompe y todo se construye nuevamente. Amén. Así que la semana pasada yo les estaba hablando sobre la semana pasada les estábamos hablando de Jonás, ¿verdad? Y a Jonás se le reconoce como el profeta desobediente, como el profeta que huyó de Dios. Pero como Jonás, habemos muchos desobedientes y habemos muchos que no le hacemos caso a la palabra que Dios nos dio, no le hacemos caso a la instrucción que nos dio. Y vuelvo otra vez, ¿verdad? Porque esa es mi base, ¿verdad? Esa es mi base de esta prédica. Y volvemos a Jonás 1 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ellos, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor, descendiendo al puerto de Jope, donde encontró un barco con partida para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y tal vez muchos de nosotros decimos, pero está bien, yo solamente digo que no y no me voy a huir a ninguna ciudad, no me monto no compro un pasaje y me monto en un avión y no me voy. Pero sí compras un pasaje a Tarsis y sí te vas, porque te vas al lado contrario de la palabra que Dios te dio. Y tú sabes por qué muchas veces pasa eso. Porque tal vez podemos reconocer que Dios nos amó, tal vez podemos reconocer que Dios nos rescató, que Él murió por nosotros, pero eso es superficial. Y vale más en mi corazón lo que yo pueda analizar, lo que otra persona me pueda decir, lo que yo pueda percibir de otra persona, o mis estudios o mi lógica, más de lo que la palabra de Dios o la orden o la instrucción que Dios te mandó a hacer. Nos cuesta más obedecer a Dios porque nuestra relación con Dios es superficial. Mientras nuestra relación con Dios sea superficial y no nos sometemos a lo que es la palabra de Dios, no nos sumergimos a lo que es a escudriñar la Biblia, a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, a pedirle la guianza al Espíritu Santo de Dios, a saber escuchar una orden del Señor sin importar qué tan ridícula sea, o tal vez tú no le veas sentido para ti, porque tal vez puede ser ridícula para cada uno de nosotros. Puede ser que no tenga sentido para ti, pero para Dios tiene un sentido y para Dios tiene un propósito. Y yo te voy a poner mi ejemplo. A nosotros nos está gustando viajar, ¿verdad? Nosotros nunca hemos viajado, solamente habíamos ido a visitar la hija de Alberto 2 o 3 veces y habíamos, desde el año pasado, ya yo lo había dicho, habíamos pagado unas vacaciones para Colombia. Pero desde que yo compré esas vacaciones para Colombia, yo sentía como que Alberto, si nos vamos por otro sitio, y aunque se compraron, cada vez que me hablaban de Colombia, yo sentía como que antes de que me dieran una palabra de advertencia o me confirmaran lo que yo estaba sintiendo, algo me dijo: nena, si ya yo te puse hasta un chofer cristiano. Muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, porque esas voces a veces no son de Dios, se disfrazan pero no son de Dios, hasta que Dios nos dio la advertencia. Y ahí fue que mi corazón se quebrantó, pesadillas horribles contra el viaje, hasta que un día en un sueño Dios me habló y me dijo: esto va a pasar. Y yo dije: pues no voy. Y a lo mejor yo hubiera hecho como Jonás. ¿Qué? Si ya yo compré el pasaje, ya yo tengo hasta un chofer cristiano, esto, aquello, lo otro, me voy. Y es mi consecuencia de mi acto lo que me pudo haber pasado por allá. Yo no puedo culpar a Dios porque Dios me dio una advertencia. Y eso mismo pasa con cada uno de nosotros. Si yo me hubiera ido, ¿cómo hubiera pasado por allá? Si yo me hubiera ido, ¿qué hubiera pasado cuando yo hubiese venido para acá?
con qué me hubiera encontrado. Porque a lo mejor no era que me iba a pasar algo por allá. A lo mejor era que yo iba a recibir un problemón cuando yo regresaba acá, iba a pasar algo malo. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. No es necesariamente obedecer a Dios para llevarle una palabra al hermano. También desobedecemos a Dios cuando hay una palabra para nuestra vida, cuando hay una palabra de advertencia para nuestra vida. Porque a Jonás lo mandaron a darle una advertencia a este pueblo porque iba a haber una destrucción. Pero a nosotros nos da un llamado de advertencia de cuidado, porque eso puede destruir tu vida espiritual. Cuidado, porque eso puede afectar a tal y tal cosa. Pero como nosotros creemos que sabemos más que el mismo Dios, a veces nos vamos a la dirección contraria de Dios. Él me mandó para Ninivea y yo me fui para Jope. Y así somos nosotros. Y tengo aquí en mis notas que escribí, queda claro que no es que en Gálatas 1, versículo 10, y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y esto lo estaba diciendo Pedro. Mira, si yo hubiese querido hacer lo que me da la gana, yo no hubiese seguido el mandato de Dios. Yo hubiese seguido matándolos a ellos mismos, matándolos a los propios cristianos. Hubiese seguido haciendo la vida como me hubiera dado la gana. Pero como Dios me ganó a mí, como Dios me encontró a mí, como Dios cambió mi vida, mi intención entonces es seguir agradado de Dios, seguir agarrado de la mano de Dios y llevar la palabra que Dios me da a cualquier persona sin importar la consecuencia que yo tenga. Porque mi intención es lograr almas para Cristo. Porque mi intención es obedecer y ser del agrado de Dios. Esa es la intención de Dios para cada uno de nosotros. Mira, no importa lo que yo te mando a hacer. Si fue a predicar, si fue a cantar, si fue a evangelizar, si fue a llevarle la palabra de Dios a un hermano. Lo importante no es tu decisión. Lo importante no es tu racionamiento. No importa aquí lo que tú puedas pensar. No importa aquí los años que tú estudiaste en la universidad. Lo que importa es el mandato que Dios mandó a hacer para cada uno de nosotros. Porque el desobedecer a Cristo trae una consecuencia. El desobedecer a Cristo trae muerte espiritual. Y la desobediencia es la muerte espiritual en nuestras vidas. Y si a ti te mandaron a adorar en tu casa, te mandaron a adorar en tu trabajo, te mandaron a apartarte de tus compañeros de trabajo, te mandaron a darle una palabra a tu familiar, no importa la actitud que tomen, tú tienes que seguir ese llamado, tú tienes que seguir ese mandato. Nosotros no podemos seguir nuestra vida como cristianos superficiales. Nosotros no podemos reconocer que, ay, Dios me amó y por eso yo lo canto y por eso yo lo alabo, pero y lo que conlleva lo demás, ¿qué? Es la obediencia a Él. Es la obediencia a Él. Porque mira que muy bien podemos relacionarnos con las noticias del huracán, por ponerlo a decir así. Todo el mundo estaba al día con las noticias del huracán. Todo el mundo está al día cuando hay baloncesto nacional que está en Puerto Rico, cuando están las Olimpiadas, cuando matan al vecino, cuando pasa esto, cuando pasa aquello lo otro, cuando le pasa cualquier cosa a un actor. Pero ¿qué pasa con relacionarnos tan adentro así con la palabra de Dios? La leemos superficial. Y tal vez tenemos muchas dudas de la palabra de Dios. Y aunque el pastor diga, si ustedes tienen dudas, ustedes me pueden escribir que yo les voy a contestar. Y si él contesta, nosotros no lo hacemos. Nos quedamos con esa duda y seguimos pensando lo que entendimos. Nos vamos a YouTube y buscamos una prédica que se asemeje al versículo que nos mandaron a leer. Y allá en YouTube ese predicador está incorrecto y a ese es el que yo le creo. Pero el mandato es a tu meditar en esa palabra y tienes un pastor. A nosotros nos pusieron unos pastores aquí para liderar. Y si hay alguna duda, hay alguna pregunta en alguna situación, en algo de la Biblia, con ellos es que tenemos que consultar. Y con el Espíritu Santo de Dios. Porque si aún así a Él dar entendimiento para saber qué es lo que está diciendo la palabra, nosotros también. Es que nosotros somos vagos. Y leemos por encimita como el papagayo y ahí se acabó todo. Entonces, ¿me estoy dando a entender por aquí? Muchas veces tenemos una identidad espiritual superficial que ya lo había dicho. Y es por eso que nuestra relación con Dios por medio de Cristo no ha sido suficientemente profunda para obedecer.
Creemos que Él murió por nosotros y nos libró de pecado, pero yo confío más en mis cosas materiales y que por nuestros propios actos que no están basados en nuestra fe, sino en la aprobación del mundo. Y muchas veces también nos pasa eso. Hace poco yo tuve una conversación con alguien que me dijo, ¿qué tú vas a hacer hoy? Este fin de semana. Y yo, bueno, yo tengo muchos compromisos en la iglesia. Pero tú no te vas a ir por ahí de spot a darte par de fritas ni de esas cosas. Yo no bebo. Pero es que tú puedes hacer eso. Yo no. Número uno, en mi familia todos son alcohólicos. Y yo no voy a permitir que eso me siga arrastrando de generación en generación. Y número dos, yo soy pastora. Y muy bonito que me vean predicando en YouTube o dando un mensaje en la iglesia y después pasen por ahí y me vean con una copita de vino, con una cerveza en la mano. ¿Qué ejemplo yo estoy dando? ¿Estoy obedeciendo a Dios o estoy obedeciendo a Dios o estoy agradando al mundo? Eso también es obedecer. Eso también pasa con nuestra vestimenta, ¿verdad? Y estoy hablando en mi vida personal. A mí me gustaba, ahí está mi hermano, yo vestía bien apretada, y eso me ha costado, pero estoy trabajando con eso. Yo no puedo seguir vistiéndome así porque yo no estoy dando un buen ejemplo. Yo tengo que demostrar lo que yo soy. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos mandó a hacer. Tenemos que saber cómo nos comportamos, tenemos que saber cómo nos vestimos y dónde. Y tenemos que saber qué contestarle a la gente que te quiere llevar la contraria. A lo mejor él me estaba tirando la cascarita a ver qué era lo que yo decía. Puede ser. Pero el Espíritu Santo te advierte. Y eso está también en obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios. A veces nosotros escuchamos la voz de Dios y ¿para dónde va? Nos vamos para el otro lado. Volvemos otra vez, compramos un pasaje y hacemos lo que nos da la gana de hacer. Y eso nos cuesta atraso en nuestra vida. Eso nos cuesta atraso en nuestra vida. El pueblo de Egipto estaba a 4 días de la tierra prometida. Y en su desobediencia duró 40 años. Nínive estaba a 9 millas de donde estaba Jonás. Pero ese fue para Jope, que estaba a 4,000 kilómetros. Nos cuesta. A 40,000 kilómetros, estaba más lejos que a donde Dios te mandó a dar una orden. A veces Dios nos manda a dar una orden que ya te pagó, lo escucha así, ya Dios te pagó el pasaje para darte esa orden, está más cerca de obedecer la palabra de Dios, pero como tú te vas al contrario de la palabra de Dios, entonces te tardas más en llegar a lo que Dios te mandó a hacer, entonces tú tienes que pagar tu pasaje. ¿Cuál es el pasaje? La consecuencia de haber desobedecido a Dios. Ese es tu pasaje. Entonces juzgamos a Dios y en ese transcurso del camino le estamos reclamando a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desobedecimos y nos fuimos más lejos del llamado que Dios nos mandó a hacer. A veces simplemente me siento y no hago nada. A veces simplemente me doy de la vista larga. A veces simplemente yo rechazo que yo no tengo ese título. Yo rechazo que yo no puedo hacer esto. Yo rechazo que yo no puedo hacer lo otro. Es que es mucho trabajo y yo estoy cansada. Mira a ver cómo tú pones mi agenda. Y Dios te organiza la agenda. Pero tú sigues caminando algo contrario de la palabra que Dios nos dio. Seguimos caminando hacia atrás en vez de seguir hacia adelante. Seguimos caminando hacia el lado en vez de seguir caminando hacia la derecha. Seguimos caminando a lo contrario a la palabra que Dios nos dio. Entonces por eso es que vienen las tormentas. Y en esta vez a Jonás Dios le mandó una tormenta porque tuvo misericordia de él. Pero muchas veces nuestras propias tormentas vienen por nosotras mismas, la desobediencia de Dios. Y nuestra desobediencia de Dios es nuestra tormenta. Entonces en nuestra tormenta, en nuestra tribulación, entonces reconocemos que hay un Dios que es más grande, que hay un Dios que es más fuerte. Le pedimos perdón, pero a veces solamente es para que Dios nos saque de esa situación. A veces simplemente esa oración de gemido, esa oración de clamor es superficial, no la sentimos. Muchas veces no estamos, en verdad no estamos tan avergonzados, no estamos tan arrepentidos de haber hecho lo que hicimos en contra de Dios. Pero les rogamos porque sabemos que Él es un Dios de misericordia. A veces simplemente usamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Esto fue lo que hizo Job. Esto fue lo que hizo Job.
Yo sabía que tú eras un Dios lento para la ira y eras grande en misericordia. Por eso yo no fui a llevar la palabra. Y nosotros lo usamos así. Tú dices que tú vas conmigo, tú dices que tú me libraste de todos mis temores, de todos mis pesares, de todo. Entonces líbrame de esto. Pero yo me metí solito en esto porque yo te desobedecí. Entonces Dios nos saca, nos da una buena instrucción y la hacemos a regañadientes. La hacemos ofendido. La hacemos porque pensamos que esa instrucción a lo mejor no era necesario hacerla. O porque la persona no la merecía. Porque nosotros somos jueces y nosotros decidimos a quién llevarle la palabra y a quién no. Porque nosotros sabemos más que Él y entonces nosotros sabemos cuál es la mejor instrucción que llevar y cuál no. ¿Cuál llevamos? ¿A qué le damos prioridad? Como en la sala de emergencia, en el triage. ¿Quién es emergencia? ¿Quién es urgencia? ¿Y quién puede esperar? Así es que nosotros seguimos a Dios. Y sin embargo, en la Biblia hubo alguien que se le dio una orden y él no la desobedeció. Y ese fue Abraham. Tal vez para Abraham era algo que no tenía escrúpulos, que no tenía sentido. Pero él fue. Ve y sacrifica a tu hijo. Y para ese tiempo no habían sacrificios humanos. Eso era algo perverso. Eso era algo que no se hacía. Y sin embargo Abraham obedeció. Porque había una promesa sobre Abraham. Y Abraham no dijo, espérate, pero que tú me mandaste a matar a mi único hijo y tú me dijiste que yo iba a ser el padre de muchas naciones y entonces sí. Aún así Sara, siendo mayor, va a poder dar otro hijo. ¿Podrá soportar otro parto? Yo me imagino él pensando. O dijo, bueno, si tú me lo diste, tú me lo vas a dar. A lo mejor yo lo sacrifico aquí, pero cuando yo llegue allá abajo, a ver cómo yo le doy la cara a Sara, mi hijo va a estar con Sara. O Sara va a estar embarazada. O voy a tener buenas noticias. Él no titubeó. Él simplemente obedeció a la voz de Dios. Él simplemente obedeció el mandato y Dios lo recompensó. Dios los recompensó en grande, en gran manera. Y esto es para nosotros el regalo de Dios. Cuando tú obedeces la voz de Dios, hay una recompensa de parte de Dios. Y tú no simplemente obedeces a Dios porque Él me va a recompensar. Tú simplemente obedeces a Dios porque Él es Dios y ya Él te libró de todo pecar, de todo pasado, de todo temor. Ya Él te libró de una vida vieja y te trajo una nueva vida. Ya Él te dio una añadidura y tú por gracia tienes que obedecer a Dios simplemente porque Él dio. No simplemente porque yo lo voy a hacer y tú me debes esto. No es simplemente porque si yo lo hago yo voy a parir, yo voy a tener a mi hijo. O no simplemente mira porque si yo regalo 2 o 3 paños a lo mejor yo veo a mi sobrino. No. Si tú me llamaste a regalar 2 o 3 paños yo los regalo porque tú me vas a traer mi provisión. Yo estoy segura de eso, que es por tu gracia y por tu favor. Esas personas lo necesitaban. Si tú me llevaste a llevarle una compra a una persona, no es porque al final yo me voy a ganar una tarjeta de crédito para una compra. No, es porque esa persona tú la necesitabas y tú viste que yo pude proveer. Pero nosotros lo vemos atrás. Si yo regalo eso, entonces yo me quedo corta. Si yo regalo eso, entonces yo perdí mucho dinero en material, perdí mucho dinero en gasolina, perdí tiempo, perdí luz y perdí todo para yo regalar algo y no tener recompensa. Pero nuestra recompensa está en el cielo. Nuestra recompensa está en el cielo. Yo puedo darle un plato de alimento a una persona sin esperar que ese era el almuerzo que yo me iba a llevar mañana para el trabajo, porque mañana Dios me va a recompensar. Nosotros no podemos seguir pensando así. Nosotros no podemos seguir analizando las órdenes y las instrucciones que Dios me dio. Yo no puedo decidir si sí o si no. Yo tengo que obedecer lo que Dios me dio. Yo tengo que obedecer lo que Dios me mandó. Yo tengo que cuidar el ministerio que Dios me dio. Nosotros no podemos seguir caminando así. Y habemos muchos cristianos en la iglesia que somos así. Que solamente estamos por la ley. No estamos por la gracia ni la misericordia de Dios. Solamente estamos porque nos vean. Solamente estamos porque si yo hago, Él me tiene que dar. Y Dios no te tiene que dar nada. Él ya te lo dio todo. Si tú no lo has alcanzado es porque tú no has seguido la obediencia ni la instrucción que Dios te mandó a hacer. Si tú te sientes atrasado es fue porque cuando Dios te dijo levántate y camina, tú no lo hiciste. Te quedaste sentado.
Si tú no has visto nada, fue cuando Dios te dijo, abre los ojos y cree. Fue porque tú los cerraste y negaste. Y dudaste. Tenemos que creer que si Dios lo dijo, es por alguna razón. Aquí no vale ciencia, aquí no vale intelecto, aquí no vale naturalidad, porque Dios es espiritual. Y hasta que nosotros no nos metamos en lo espiritual, nosotros no vamos a creer. Hasta que nosotros no nos metamos en lo que es Él, en la esencia de Él, que es espiritual, nosotros no vamos a ser libres cuando ya fuimos libertados. Nosotros no vamos a caminar en lo que Cristo nos mandó a hacer. Ya deja de ser superficial y métete en lo espiritual, que es Dios. Porque Dios no es superficial, Dios no es natural, Dios es sobrenatural. Y sobre lo natural Él camina. Dios no puede desprenderse de lo que es Él. Y tú no puedes desprenderse de lo que tú eres. Si tú eres en Cristo Jesús, solo somos en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús nosotros no somos nada. Fuera de Cristo Jesús nosotros no somos nada. Muchas veces también podemos decir, mira, Señor, yo te voy a seguir, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Yo no, Señor, yo te sigo, yo esto, yo muero por ti, yo hago esto por ti. Pero eso hizo Pedro. Y lo negó 3 veces. Y Pedro era uno de sus discípulos más allegados. Y lo negó 3 veces. Y en Mateo 26, 31 al 35 dice, en el camino Jesús dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque dicen las Escrituras, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí os veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro dijo, no, insistió, aunque tenga que morir por ti, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Y en Juan 13:38 dice, por morir por mí, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y esto es poca relación con la palabra de Dios. Pedro caminaba con Dios. Pedro veía los prodigios y milagros de Dios. Pedro estaba en las grandes prédicas que Dios tuvo. Pero Pedro no se familiarizó con lo que era Él. Pedro se familiarizó por lo que veía, no por lo que sentía realmente en su corazón. Y nosotros somos así. Cuando Pedro sintió la presión, lo negó. Y muchas veces pasa eso con nuestros familiares. No nos vayamos lejos. A veces nos pasa eso con nuestros mismos pastores. Mire, pastor, pasa cualquier cosa, sí, cuente conmigo, vamos para allá, chiji, chija. Pero cuando viene el momento de la adversidad, ¿dónde estamos? En nuestras casas. ¿Dónde estamos? Hablando mal del pastor. ¿Dónde estamos? En otra iglesia, porque no vemos el mover de Dios aquí. ¿Eres obediente a la casa donde Dios te puso? Eso es obedecer. Somos obedientes a la casa donde Dios nos puso. Eso también es obedecer. Confiamos demasiado en nuestra propia sabiduría y creemos que nuestra idea es mejor que el mandato de Dios. En Mateo 26, 36, 39 dice lo siguiente. Entonces Jesús fue con ellos al huerto del Olivo, vuelvo otra vez, para que oraran por ellos. Se llevó a Pedro y los hijos de Zebedeo. Santiago y Juan comenzaron a afligirle y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba.
Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sabía que iba a morir, pero Jesús aquí estaba como hombre, Jesús aquí no estaba como Dios. Y Jesús también le pidió a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Pues hubiera sido otro, se hubiera levantado un día y hubiera dicho, mira, yo no voy a sufrir por esta gente, yo me voy y ya. Allá ellos que se resuelvan. Y muchas veces, en vez de nosotros mismos decir, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía, pasamos de alto por eso y que se haga mi voluntad y la tuya tal vez yo la puedo hacer mañana. O la tuya tal vez la puedo hacer el mes que viene, o la hago si quiero, si no la hago, me olvido que tú me mandaste a hacer algo. Es mi voluntad primero. Es mi comodidad primero. Es mi felicidad primero. Es la felicidad de la carne la que te obliga a desobedecer de Dios. Relación superficial con Cristo. La carne me domina más para yo poder obedecer la voz de Dios. Para yo ser obediente a la voz de Dios, yo no puedo dejar que mi carne me domine. Yo no puedo seguir permitiendo que la carne me domine. Y yo puedo seguir trayéndote personajes de la Biblia que desobedecieron un mandato de Dios. Y tal vez eso también yo lo puedo llevar a mi propia vida. Y aquí hemos hablado muchas veces de Saúl. A Saúl se le dio un mandato y Saúl se dejó llevar por las voces de sus soldados. Cuando vino Dios a reclamar, la culpa fue de ellos. Pero es que yo te mandé a hacer tú una cosa y tú eres rey, o es que tú vas a dejar que tus soldados te gobiernen. Y así somos nosotros. Yo te di un mandato, no, pero es que como fulana me dijo después que hiciera otra cosa, pero es que yo te mandé a hacer esto. ¿Quién te manda? ¿Fulano o te mando yo? Es igual que Adán y Eva. Adán y Eva decidieron pecar. Tenían una orden de Dios. Ellos obedecieron otras voces. ¿Por qué? Porque esa voz fue dulce a su oído. Yo voy a ser libre, yo voy a ser como un Dios, yo voy a ser feliz, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Y qué trajo consigo? Muerte espiritual. Todo cambió. Y eso pasa en nosotros mismos. A lo mejor no lo vemos así. A lo mejor tú vas a seguir diciendo desobedecer y si yo no lo quiero hacer. Pero es que si Dios te puso en esa posición, es que tú lo puedes hacer. Si Dios te dio ese llamado, si Dios te dio esta orden, es porque tú la puedes hacer. Tú no puedes seguir pensando que tú no la puedes llevar a cabo. Ya tú tienes que salir del cascarón. Ya tú tienes que mirar otros bríos. Tenemos que mirar otras cosas. Ya tú no puedes mirar lo que tú eras antes. Ya tú no puedes mirar tus debilidades. Ya tenemos que mirar nuestras fortalezas en Cristo. Para tú poder obedecer a Dios, tú tienes que despojarte de lo que tú eras. Tú tienes que despojar las voces que te llevan lo contrario. Tú tienes que salir del río crecido y sumergirte al Espíritu Santo, sumergirte a lo que es la palabra de Dios, sumergirnos a lo que es el mandato de Dios. Manda a callar esas voces que dicen que no puedes y escucha la voz de Dios para tú poder llevar ese mandato, para tú poder llevar ese llamado, para tú poder crecer espiritualmente, para tú poder caminar, para que tú veas que tu vida va a cambiar para bien, tu vida no va a cambiar para mal. Pero tenemos que obedecer. Yo no me puedo preocupar por cosas insignificantes y no preocuparme por algo que Dios me mandó a hacer. Yo no puedo seguir caminando por mi propia decisión e ignorar que la decisión que Dios ha dado en mi vida es la mejor decisión para mí. Porque Él sabe lo que hace. Él tiene cuidado de nosotros. Él no va a permitir que nosotros desfallezcamos. Mira, y si en ese camino va a llegar la dificultad, Él ya te dio las herramientas para tú superar el día malo. Ya tú no te vas a perder. Perdidos estábamos en este mundo y seguíamos arrastrados contra esa corriente. Pero Dios te sacó de ese mundo y te trajo una nueva identidad. Te dio un nuevo llamado. Te dio una nueva instrucción. Él te limpió. Él quitó tus penas, puso alegría. Él quitó un lamento y puso un gozo.
poderoso. Es momento que tú obedezcas y tomes lo nuevo que Dios te dio. Porque otro pecado es que ya tú tengas todo y sigas viviendo como extranjero en una nueva tierra. Bendito sea el Señor. Y mucha gente, los cristianos, hacen eso. Yo sigo lamentándome por lo que yo tenía. Yo sigo lamentándome por lo que yo perdí. Yo sigo lamentándome por esto. Sigo lamentándome por lo otro. Sigo lamentándome por aquello. Pero bendito sea el Señor. Si ya Dios te quitó de eso y te trajo algo nuevo, te trajo algo mejor, cógelo, obedece a Dios. No sigas pecando por tu ignorancia. No sigas pecando porque el espíritu porque tu carne te dice que no. Porque tu espíritu te dice que sí. Mire, tenemos una lucha interna con Dios y nuestra carne. Deja de pelear. Porque entonces con quien tienes que pelear no peleas. A ese lo abrazas, a ese lo cubres, a ese lo proteges, a ese lo dejas encerradito en tu casa. Porque cuando yo salga de la iglesia, para allá me meto otra vez y lo abrazo. Vente conmigo, depresión. Vente conmigo, dolor. Vente conmigo, pérdida. Vente conmigo, angustia. Vente conmigo, muerte. Pero Dios te dio la orden de que lo soltaras porque ya Él lo destruyó y tú tienes el poder para sacarlo de tu casa. Tú tienes el poder para sacarlo de tu vida. Tú tienes el poder para sacarlo permanentemente y para siempre y que brille la luz de Cristo en ti. Tenemos ese poder. Oye, obediencia no solamente se trata de hacer lo que nos digan los pastores. Obediencia no solamente se trata de llevar el llamado. Obediencia también se trata de cuidar tu vida, de cuidar tu casa. Dios te dio algo personal. ¿Lo estás haciendo o no? Eso también es desobedecer. Nos atrasamos 40 años en el desierto. Y entonces cuando tratamos de seguir en esos 40 años, tratando de agradar y llegar a lo que Dios me dio, pasamos vicisitudes y seguimos cayendo. Nos levantamos y seguimos cayendo. Pero había un camino más corto al principio y era obedecerlo desde el principio al pie de la letra. Obedecerlo al principio al pie de la letra. Yo no sé si ustedes pueden entender lo que yo les quiero llevar en esta mañana. Mis mensajes son cortos, pero yo entiendo que son precisos. Obedecer a Dios en todo momento. Imagínense en que Dios hubiese decretado muerte en tu vida y haya llamado a alguien para advertírtelo y esa persona no haya ido donde ti. Porque aquí Jonás fue en la segunda vez. Y fue un llamado de advertencia para este pueblo, porque este pueblo solo sabía vivir en maldad. Este pueblo solo sabía vivir en iniquidad. Este pueblo solo sabía vivir en terror. Este pueblo era malo, pero malo. Porque solamente sabían hacer eso. Fue uno de los pocos profetas que Dios le mandó una orden a salir de su pueblo a llevar una palabra a los gentiles. Y se convirtieron. Y a veces nosotros nos creemos judíos y los demás son los gentiles. Yo no la voy a llevar. Yo no la voy a hacer. Nosotros mismos nos juzgamos. Si me va bien, bien, y si no, no. Pero eso yo no lo voy a hacer. Y después estamos dentro del pez como Jonás, rogándole a Dios. Después estamos como muchos de los salmos de David. ¿Dónde estás que no te... A ti clamo a gritos desde el cuello. A ti clamo, Dios mío, desesperado. ¿Es que tu mano se apartó de mí? No, la mano de Dios no se apartó de ti. Tú escogiste apartarte de la mano de Dios. Tú escogiste escaparte de la voluntad de Dios. Tú escogiste. Escogimos. En algún momento dado de nuestra vida escogimos darle la espalda a Cristo.
Y lo que nos está pasando ahora, que nos pasó, fue consecuencia de nuestros propios actos. Pero cuando vimos el dolor, entonces es que fuimos de rodillas delante de Dios para que Dios nos librara. Tuvimos que pasar por una lección, entonces, para así seguir la voz audible de Dios. Para no movernos a diestra ni a izquierda para poder seguir el llamado de Dios. Tuvimos que pasar por algo. Pero es que si hubiéramos seguido desde un principio, no hubiéramos tenido que pasar por ese calvario. Dios llamó a cada una de las personas que está aquí y no fue por casualidad. No fue porque el pastor o la pastora le dio la gana de llamarnos como nos llama. Cada uno de nosotros tiene algo, una posición importante en el reino de los cielos. Tiene un llamado importante que cumplir. Tiene algo personal que Dios te está diciendo que hagas y no has hecho. Y es el momento de obedecer. Es el momento de levantarte. Y es hora de salir del estancamiento. Es hora de caminar sobre la palabra, el mandato que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es tiempo de movernos en el espíritu. Es tiempo de dejar de caminar en la carne. Es tiempo de mirar lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Porque es el que capacita. Es Él el que paga tu pasaje para que tú lleves ese llamado. Para que tú camines sobre esa base. Para que tú sigas caminando y creciendo. Para que tu familia venga a los pies de Cristo. Para que tú veas la sanación. Para que tú veas el milagro que Él puede hacer contigo, para que tú veas lo que tú puedas hacer en la calle solamente por decirle a una persona, Dios te bendiga. Es tiempo que al cristiano se le note que somos cristianos obedientes y no somos cristianos que nos dejamos mover por la onda del mundo. Es tiempo ya, iglesia. Es tiempo ya de obedecer a Dios. No es tiempo de obedecerlo cuando nos conviene, es tiempo de obedecerlo en todo momento, porque ¿sabes qué? En todo momento nos conviene obedecer a Cristo Jesús. En todo momento. Tenemos que amar, como el devocional de la pastora, tenemos que amar a nuestros hermanos. Y eso fue un llamado, eso fue un mandato, porque Él es amor. Yo no puedo llevar odio porque eso no está en la esencia de Cristo. Yo no puedo llevar indiferencia porque eso no es la esencia de Cristo. Tenemos que conocerle lo espiritual. Y hasta que nosotros no conozcamos cuál es su espiritualidad, nosotros no podemos hacer nada. A nosotros se nos dio una clase de los nombres de Cristo. Tenemos el conocimiento, pero ahondamos en esos nombres, profundizamos en esos nombres, sabemos cuál es el beneficio que esos nombres traen cuando nosotros los declaramos en nuestra vida. Si no conocemos, vamos a ser cristianos superficiales. Seguiremos caminando. Seguiremos naufragando. Tenemos que caminar con Dios sin importar qué. Daniel fue metido al horno de fuego por seguir a Cristo, por ser obediente a los mandatos de Cristo. No porque había un rey, porque Daniel tenía un rey que iba por encima a lo que este rey de la tierra quería hacer, a lo que estos decretos del rey de la tierra había decretado. Daniel sabía que había un rey a quien le tenía que servir. Daniel sabía a quién él tenía que servirle y a él no le importó que lo metieran al horno de fuego, porque sabes que al final Dios lo protegió. Daniel fue a los leones porque Daniel lo protegió. Disculpen que me confundí de historia, pero es lo mismo. Ellos obedecieron. Exacto, ellos entendieron y ustedes también. Ellos obedecieron porque sabían que había alguien más por encima de ellos que los iban a proteger. Ellos sabían que María vale la pena morir por obedecer a Dios que por obedecer a un Dios de la tierra. Y a veces nosotros pensamos, es mejor obedecer a esta gente que obedecer a Cristo porque me va a ir peor. Lo vemos al revés. Cada uno de los personajes de la Biblia sabía que era mejor obedecer a Cristo que obedecer lo que ellos estaban viviendo en esos momentos. Hubieron unos que desobedecieron en algún momento dado, pero después se corrigieron y siguieron el llamado. Por eso es que está el bestseller de la fe. Cada uno seguía a Dios.
sin saber que había algo final que lo vamos a alcanzar nosotros. Cada uno sabía. Para ese tiempo no estaba el Espíritu Santo, no había perdón de pecados, solamente había una persona que una vez al año podía entrar al lugar santo. Pero nosotros tenemos esa capacidad de entrar cuantas veces nos dé la gana al lugar santo, delante de los pies del Maestro, clamar, gemir, humillarnos, dar nuestra mejor adoración y aún así obedecemos en eso. Aún así preferimos venir el domingo o el miércoles a que Diana y yo nos paremos aquí a cantar, a que el pastor predique, a que la pastora traiga un devocional para ver si a mí me gusta la canción, entonces yo adoro, si no, no. Y no se trata de eso, se trata de obedecer en todo momento. En todo momento. El arca está en nuestra iglesia y tú decides cómo la vas a tratar. Si la vas a tratar como un mueble más o le vas a dar el respeto que él se merece. Tú decides si quieres ser fructífero. Tú decides si quieres recibir grandes cosas. O tú decides si quieres seguir viviendo en la perdición, en la mediocridad, en el llanto y en el lamento. Obedecer en todos los sentidos. No solamente, y yo tengo la guía base de Jonás, ¿verdad? Porque empiezo por aquí, ¿verdad? Estoy tratando de llevar esta historia a nuestra vida actual. Y sí se parece muchísimo. Él obedeció una misión. Pero nosotros obedecemos en contra de nuestra vida, desobedecemos en contra de nuestra vida. Y tú decides, obedeces a favor de tu vida, que es servir a Cristo, o desobedeces en contra de la vida, que es morir sin Él. Tenemos un llamado. Tú decides si obedecer o no. Amén. Y hasta aquí mi parte. Así que, Señor, te doy gracias, Padre amado Dios, por este mensaje, Señor Jesús. Sabiendo, Padre Santo Dios,